Hola, bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo video de Química Fácil en Casa y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es desarrollar un contenido relacionado con ácidos inorgánicos y vamos a hablar específicamente sobre los oxoácidos, también denominados oxácidos, y dar algunos aspectos relacionados con un grupo de ácidos que difieren algo respecto de esto en su conformación, que después va a ser tema mucho más amplio en otros videos. Entonces empezamos con respecto a nuestro tema principal de hoy, que es el de los oxoácidos o también oxácidos. ¿Qué son estos compuestos? Son compuestos ternarios que resultan de la combinación de un óxido ácido que reaccionan con moléculas de agua. El resultado va a ser un oxoácido o también, les repito, denominado oxácido. Cuando hablamos de estos compuestos, tenemos que tener en cuenta qué es un óxido ácido. Básicamente, para recordar, tiene que estar presente el oxígeno indudablemente. Pero ¿qué elemento le acompaña? Un elemento no metálico. El elemento no metálico más el oxígeno nos da como resultado un óxido ácido, que combinado con agua da lugar a la formación de una molécula muy característica denominado oxoácido. Cuando hablo de molécula característica, y siempre podemos referirnos a los grupos funcionales que forman parte de estas moléculas. Y en principio podemos decir que en una molécula de un oxoácido va a estar presente en todos los casos el hidrógeno, un hidrógeno positivo. Aparte de ello, en una determinada cantidad, va a estar un elemento, recuerden, no metálico. Y el nombre que compone al tema de este tipo de ácidos es la presencia del oxígeno, que, como recordamos siempre, el oxígeno es un elemento que es electronegativo y cuyo número de oxidación es -2. Entonces, en una molécula vamos a tener un grupo de positivos, que es el ion positivo, que es el hidrógeno. También se lo denomina en algunos casos protón. Y un grupo negativo o grupo anión que debe normalmente neutralizar, digamos, a partir del oxígeno, las cargas negativas para que esa molécula sea igual a 0 en sus valores. Entonces va a estar formado el elemento no metálico, que puede ser cualquiera de ellos, que los encontramos acá, y el oxígeno. ¿Cuáles pueden ser los elementos no metálicos? Generalmente son los elementos de los grupos de la tabla periódica 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, etc. Cada uno de ellos con sus diferentes números de oxidación. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el mecanismo correspondiente de una manera desarrollada, de manera que puedan comprender y entender cómo podemos elaborar gráficamente y representarlo en una ecuación, la formación de un oxoácido. En primer lugar, vamos a formar un óxido ácido. Para ello podríamos tomar, por ejemplo, el nitrógeno, cuyo número de oxidación para trabajar con estos grupos es +3 más 5. Y de allí, cualquiera de estas dos números de oxidación pueden combinarse con el oxígeno y formar dos óxidos diferentes.
Y estos dos óxidos diferentes pueden combinarse con agua y también formar dos moléculas de ácidos oxácidos diferentes. Supongamos que trabajamos con el menor número de oxidación. En realidad lo que deberíamos hacer entonces, primero formar el óxido. Es muy sencillo, ya lo hemos visto. Nitrógeno, oxígeno. El número de oxidación y del oxígeno y el número de oxidación del nitrógeno. Viene un 2 aquí y viene un 3 aquí. Algo que tenemos que tener en cuenta en este caso, siempre que vamos a formar el óxido, si los números son pares, cosa en este caso no ocurre, si son pares los tenemos que simplificar, porque el hecho de no simplificar después me va a acarrear ciertos problemas en la formación final de la molécula con respecto a los números de atomicidad. A ver, en general, toda vez que vamos a trabajar con los óxidos y los oxácidos, se usa ampliamente el sistema de nomenclatura tradicional o clásico. Por lo tanto, en este caso, primero voy a tomar para nombrar este óxido el sistema tradicional. Su menor valencia va a ser o número de oxidación oso y con su mayor valencia va a ser ico. Entonces, esto se va a denominar, como ustedes saben, óxido nitroso. Terminación oso. No podemos simplificar, por lo tanto así terminamos nuestra formación. ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Ese óxido ácido lo combinamos con agua. Entonces, llevamos aquí y escribimos nitrógeno 2, oxígeno 3, más la molécula de agua que nos va a permitir, después de la reacción de estas, formar la molécula del oxoácido. Esta es una reacción de adición, por lo tanto, todo lo que tenemos aquí, como siempre ocurre, todos los elementos participantes deben estar del otro lado. No va a aparecer ningún elemento nuevo, ni van a desaparecer elementos que están acá del otro lado. Todo lo que hay acá van a estar del otro lado. Después, lo que hay que hacer es calcular el balanceo de ecuaciones para saber cómo realmente son las cantidades de sustancias que deben participar y cuántos dan como resultado. Pero básicamente, como es una reacción de adición, yo debo trasladar básicamente todo si empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene 2. Lo tenemos aquí, el hidrógeno es positivo. Luego el elemento no metálico, que también tiene un 2. Y el oxígeno 3 más 1 del agua, oxígeno 4, negativo. Aquí podemos observar, a diferencia del óxido, que los tres números son pares, o sea que todos los números de atomicidad son valores pares. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Y de esta manera me va a quedar formado el oxácido correspondiente al nitrógeno con su número de oxidación más 3. El nombre, hablamos ya del sistema tradicional. Consiste en cambiar la palabra óxido por la palabra ácido. Ácido nitroso. ¿Qué otras opciones tenemos respecto de los nombres? Podríamos denominarlo también de acuerdo a el sistema sistemático o por atomicidad, que consiste en leer la molécula. Y aquí tenemos que tener en cuenta la descripción. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. Por lo tanto, empezamos con el di. Luego, debemos aclarar que estamos hablando del oxígeno. Dioxo, 2 oxígenos. Luego tenemos que agregar el elemento no metálico, en este caso el nitrógeno, pero puede ser cualquiera de ellos. ¿Qué hacemos? Tomamos la raíz del nombre del no metal, dioxo, ni, y le agregamos el sufijo ato, dioxonitrato.
Y así vamos a proceder con todos los no metales. El elemento no metálico con su raíz y la terminación ato. Y que nos falta agregar el hidrógeno. Dioxonitrato de hidrógeno. Y por último, en numerales de stock utilizamos también lo que tenemos aquí, el nombre del no metal con la terminación ato. Nitrato, entre paréntesis y en números romanos, porque estamos hablando de números stock y esa es su característica, indicar el número de oxidación con la que se combinó el no metal, que en este caso es 3, en este caso es 3. No tenemos que sacar nada de aquí abajo ni nada de aquí abajo. Lo que tenemos que hacer en cuenta es tener en cuenta este valor o este valor. Y si fuese el 5, el 5. Entonces aquí nitrato 3 de hidrógeno. De esta manera tenemos entonces formado el primer oxoácido con un elemento no metálico como el nitrógeno con valencias 3 y 5. Si voy a la valencia 5, ya directamente voy a empezar desde aquí. Lo que puedo hacer entonces es, empezamos nitrógeno, ya formamos directamente el ácido. Números de oxidación de memoria, el oxígeno, menos 2, y del nitrógeno, como voy a hacer con el nuevo, 5. ¿Qué va a pasar? Va a venir un 2 acá y el 5 acá. Esto, combinado con el agua, me va a formar la nueva molécula, que es esta parte que tenemos acá. Obvié esta parte. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 5 más 1, 6. También los tres números son pares. Si yo no tengo tres números pares, no puedo simplificar. Pero en este caso sí. 1, 1 y 3. Y ahí tenemos esto. Si esto se llama óxido nitroso, oso, ico, esto se va a llamar óxido nítrico y esto se va a llamar ácido nítrico. Ácido nítrico. Terminación ico, terminación ico. Y allí podemos, en este caso, siempre sabemos que esta es la más usada, pero podemos agregar para que tengamos conocimiento de cómo sería en los otros sistemas. En el por atomicidad o sistemático, describir la molécula con sus elementos participantes y las cantidades que tienen. Tengo 3 átomos de oxígeno, oxo por el oxígeno, el no metal con la terminación ato, trioxo nitrato de hidrógeno, porque tiene un solo hidrógeno. Si tuviera 2 debería poner el di. Y por último, numerales de stock, tomo esto, el nombre del no metal con la terminación ato, nitrato, entre paréntesis y en números romanos, se combinó con 5, su número de oxidación es 5, hago la aclaración acá, nitrato 5 de hidrógeno. Y así podemos trabajar
con cualquiera de los elementos no metálicos que combinados con el nitrógeno me da un óxido ácido y que combinado con agua me da un oxoácido. Característica principal de los oxoácidos, indudablemente, sí o sí, el hidrógeno, que es quien le da el carácter ácido a cada una de estas moléculas, y va a estar la presencia del elemento no metálico y el oxígeno. Por eso es oxo, porque está el oxígeno. Ya veremos brevemente que pueden haber algunos compuestos que pueden comportarse como ácido bajo ciertas circunstancias que no llevan oxígeno. Entonces, de esta forma yo puedo tomar la mayoría de estos compuestos que están aquí, que son no metales, y hacerlos con cualquiera o con todos sus números de oxidación e ir colocando los nombres, si es por tradicional, siempre tener en cuenta, por ejemplo, hipooso, oso, ico, hiperico. En todos los casos, siempre y cuando se pueda simplificar acá, simplifico. Si puedo simplificar acá, simplifico. Porque si no me van a dar números totalmente diferentes aquí, o aquí me van a dar números diferentes que no se van a corresponder a una molécula de la que nosotros estamos buscando y que esté correctamente elaborado. Entonces, grupos funcional principal de los oxoácidos o ácidos, el hidrógeno presente como un ion positivo, y lo que le acompaña, el no metal y el oxígeno, es el grupo anión, que después en algún momento, cuando veamos disociación iónica, vamos a reforzar los nombres de esos aniones y los vamos a identificar de una manera mucho más exacta y correcta para cada compuesto. Entonces, de esta manera tenemos elaborados los oxoácidos. Acá está, oxoácidos u oxácidos, siempre dentro de ácidos orgánicos. Por último, para mencionarlo, porque después lo vamos a trabajar de una manera mucho más extensa, es que hay algunos compuestos que pueden combinarse, no metales, que pueden combinarse con el hidrógeno y que bajo ciertas circunstancias van a tener características ácidas y los vamos a poder denominar también como ácidos. ¿Cuáles serían? Normalmente se los suele denominar ácidos hidrácidos. Hay que ver las bibliografías, pero en general se los puede denominar ácidos hidrácidos. Ejemplo, podría ser el tema del cloro. El cloro y el hidrógeno. ¿Qué pasa aquí? Siempre estos elementos, cuando se van a combinar con el hidrógeno, lo van a hacer con su menor número de oxidación. El hidrógeno va a ser positivo, como siempre, y el cloro va a ser negativo. En condiciones normales a temperatura ambiente, este compuesto se puede hallar en estado gaseoso. Y en estado gaseoso va a tener un nombre que de los cuales nosotros ya los vimos, que se denomina cloruro de hidrógeno. Y supongamos, en segundo lugar, el azufre con el hidrógeno, aquí, más 1, el azufre es más 2, utiliza solo para combinarse con el hidrógeno su menor número de oxidación, nos va a quedar así. En ese caso se va a llamar sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso. ¿Qué pasa? Cuando estos compuestos entran en estado de agregación, pasan en estado gaseoso y entran en solución acuosa, es decir, consideramos la posibilidad de que se disuelvan en el agua, se van a comportar como ácidos. Entonces, en solución acuosa ya no van a ser más en estado gaseoso. El AC acá me va a indicar que está en estado acuoso agua, recuerden, y allí
la presencia de este señor, el hidrógeno, le va a dar característica específica, propiedades ácidas a estos compuestos y entonces van a pasar a ser ácidos. ¿Cómo se van a denominar? Ya no lo vamos a poder seguir llamando cloruro de hidrógeno o sulfuro de hidrógeno, porque ya es un ácido. Entonces, simplemente para ello, lo que tenemos que hacer es denominarlos. Ácido, clor, y como están en agua, van a tener un sufijo ácido clorhídrico. Y en el caso del azufre, se van a denominar ácido con un sufijo que es el ácido sulfídrico. Entonces, por un lado tenemos los oxoácidos, en donde contamos en la molécula de ese ácido con el oxígeno y obviamente con su actor principal, que es el hidrógeno. Pero también podemos tener algunos ácidos muy particulares que bajo ciertas condiciones, en este caso en condiciones acuosas, van a estar constituidos por solamente dos moléculas, un no metal y el hidrógeno, que no puede faltar porque es el que siempre le da las propiedades ácidas. El no metal y el hidrógeno con las propiedades ácidas. Cuando estos entran en solución acuosa, se van a comportar como ácidos y van a denominarse de la siguiente manera. Se van a denominar ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ácido iohídrico, el yodo, ácido, el bromo, ácido bromídrico, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener en cuenta solamente esto. Nosotros nos vamos a concentrar por ahora en ácidos orgánicos, oxácidos u oxoácidos, en donde nuestra molécula va a ser un compuesto ternario, 3 átomos diferentes, y vamos a trabajar con este tipo de compuestos, óxido ácido más agua, con los nombres en las 3 nomenclaturas, siendo el más usado el ácido, el sistema tradicional, que siempre parte de una buena determinación del nombre del ácido en este caso. Y de esta manera, y por otro lado, para solamente hacer la aclaración y luego hacer una ampliación de estos compuestos, podemos también encontrar algunas moléculas con propiedades ácidas en donde hay ausencia de oxígeno, que se pueden denominar ácidos hidrácidos y que están compuestos por algunos elementos como cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, bromo, y que tienen esta particularidad con respecto al nombre. Desaparecen estas nomenclaturas y simplemente lo denominamos ácido, el no metal, y la terminación hídrico. Bueno, perfecto. Entonces, esto sería lo referente a ácidos inorgánicos, haciendo hincapié y haciendo un buen desarrollo de lo respecto a los oxoácidos u oxácidos, su forma de formación, sus procesos de formación, sus moléculas y además cómo se los nombra. Les agradezco por la visualización del video, espero que lo hayan comprendido y bueno, los espero en los próximos videos en donde vamos incorporando nuevos temas relacionados con por ahora, con la química inorgánica. Suscríbanse al canal, así podemos seguir generando contenidos que podamos compartir con todos ustedes para el desarrollo de la química fácil en casa. Muchas gracias y nos encontramos en los próximos videos.